¿Te acuerdas del viejo y aburrido chiste que dice hasta Dios tiene sentido del humor? Solo mira al ornitorrinco. Bueno, personalmente creo que SCP-040 o algo parecido creó a esa extraña criatura con pico de pato. O de lo contrario, el creador del ornitorrinco también podría ser el creador de SCP-040. La anomalía antes mencionada se llama la hija de la evolución. Ella es una niña del norte de Europa de 8 años y pertenece a la clase Euclides. Ella mide menos de 1 metro de altura y es algo físicamente divergente. La piel de la hija de la evolución es extremadamente delicada y sensible a la luz. La integridad de la piel de la niña puede verse comprometida incluso por impactos físicos insignificantes. Su cabello rosado brillante se desgasta rápidamente y se cae con regularidad. La niña tiene heterocromía, por lo que uno de sus ojos es verde y el otro es amarillo. Ella es ciega de su ojo izquierdo y es negro donde debería estar blanco. A pesar de sus problemas físicos, la niña posee un intelecto extraordinario, muy por encima del nivel promedio de su grupo de edad. El estado emocional del objeto corresponde plenamente a la de un niño típico de 8 años, teniendo en cuenta las condiciones de su contención, así como las variaciones naturales entre los individuos. La niña recibió su apodo la niña de la evolución por sus propiedades anómalas. Es capaz de remoldear la materia viva, provocando mutaciones y modificaciones en los organismos vivos. Así es como surgen nuevas especies bajo la clasificación SCP-040-1. Los seres bajo esta clasificación pierden los comportamientos que les eran característicos antes de la aparición de las mutaciones provocadas por ella. Independientemente de su clasificación de especies anterior, las criaturas modificadas comienzan a exhibir el comportamiento de los gatos domésticos. Estas nuevas especies son extremadamente leales a SCP-040, su creador. Algunos individuos de SCP-040-1 retienen la estructura de sus cuerpos y órganos, soportando alteraciones insignificantes, por ejemplo, le crece una cola o cuernos. Otros están sujetos a transformaciones fundamentales, como resultado de lo cual las características externas de sus especies anteriores prácticamente se borran, y la estructura de sus órganos internos también se altera por completo. La niña de la evolución solo puede alterar los organismos vivos, y lo hace exclusivamente a su propia discreción. Las alteraciones con frecuencia sirven al interés de la niña o sus preferencias personales. A algunos animales los cambia por diversión, a otros por su propia comodidad. No mencioné los animales en vano, ya que en la mayoría de los casos ella solo puede alterar a estos seres vivos. Es difícil para ella transformar plantas y los microorganismos están totalmente más allá del poder de la niña de la evolución. Dado que los humanos también son miembros del reino animal, también corren el riesgo de que su fisonomía se vea alterada permanentemente como resultado del contacto con esta niña. Se ha instalado un sistema de rociado de tranquilizantes en la cámara de contención de SCP-040 para proteger al personal que trabaja con el sujeto. Siempre que la niña de la evolución muestra un comportamiento imprevisto, se usa el gas tranquilizante especial para calmarla, que sofoca sus reacciones de comportamiento indeseables dentro de los 5 segundos posteriores a la exposición. La cámara de contención del sujeto está bajo estricto control de 2 empleados destacados. Está prohibido que cualquier organismo que no participe en experimentos esté en la cámara, con la excepción de 3 individuos SCP-040-1. El liderazgo determinó que estos objetos no representan una amenaza y que la niña de la evolución está apegada a ellos y necesita su compañía. El objeto SCP-040-1A fue encontrado junto con el sujeto en su descubrimiento. Cambia voluntariamente su cuerpo para entrar en una relación simbiótica con el sujeto. La hija de la evolución lo usa como un suéter o como una capa exterior de ropa. A cambio de calentar al sujeto, la criatura recibe vitaminas y minerales del cuerpo de la niña. Esta criatura probablemente solía ser un gato doméstico, dado que un análisis genético de la criatura reveló genes de ese animal. Además de poder cambiar de forma, la criatura también puede variar su color y consistencia. Se modifica de esa manera en reacción a los cambios en el entorno externo o de acuerdo con el estado de ánimo de la niña. El segundo animal, SCP-040-1C, probablemente fue creado para divertirse. Es un organismo esférico que contiene burbujas de gas helio, gracias al cual puede volar. Se tiene 11 miembros con oponibles pulgares, pero la característica más importante de la criatura es su sistema respiratorio. Está construido de tal manera que el proceso de intercambio de gases produce una melodía. Su selección de sonidos musicales es muy extensa, y la estructura de las composiciones melódicas es bastante compleja y no se encuentra en ninguna parte entre las piezas de los compositores clásicos o modernos. La hija de la evolución usa a SCP-040-1J para el transporte. Esta criatura de 4 patas no tiene ojos y tiene un pelaje espeso de color azul y rosa. La boca ancha de la criatura está dotada de dientes desafilados. La criatura puede trepar por las paredes y por el techo si lo desea. La niña juega con sus mascotas en los descansos entre lecciones, que se llevan a cabo todos los días de acuerdo con el calendario escolar normal. Aproximadamente 2 veces al mes, la niña se somete a un examen psicológico, cuyos resultados
permiten al liderazgo decidir si le deben dar juguetes y entrenamiento adicionales. Cabe señalar que encontré mi primera pista sobre la existencia de este objeto en un periódico provincial. A los 3 días de su impresión, todas las copias que la fundación logró encontrar fueron retiradas y quemadas. La información ni siquiera se encontraba en internet, pero logré obtener una página del periódico en la que un artículo describía la resurrección de un hombre entre los muertos. El artículo afirmaba que un profesor de biología llamado Evan Rose, que había muerto de un derrame cerebral, fue visto al norte de Pensilvania 2 semanas después de su muerte. A pesar de que era un hombre muy educado y erudito, su copia resucitada tenía el intelecto de un simple niño. Esta información recuerda el experimento que realizó la fundación para revivir a los muertos con la ayuda de SCP-040. La niña es capaz de resucitar la materia muerta, pero solo con la condición de que esté unida con la materia viva. En el curso del experimento de la niña de la evolución, unió a 3 ratones grises con un cadáver humano, devolviendo el cuerpo a la vida. Pero el hombre no recordaba nada de su vida anterior y su mente, como en el caso del profesor, estaba tan desarrollada intelectualmente como la de un niño. El profesor del artículo y el cadáver del experimento de la fundación difícilmente podrían ser la misma persona. Todo SCP-040-1 creado por la niña anómala se desecha inmediatamente después de que se concluye el experimento. Además, que yo sepa, no existen instituciones de la fundación en el norte de Pensilvania. Además, el cadáver reanimado del profesor fue observado antes de que la fundación se llevara el objeto para su contención. Supongo que hubo un laboratorio secreto en Pensilvania donde se creó SCP-040. La ubicación de dicho laboratorio no se revela en ningún documento de la fundación, pero los documentos de la fundación indican que se descubrieron otros 15 niños junto con la niña de la evolución. Los registros indican que los otros niños no poseían propiedades anómalas, por lo que se les dio amnésicos y se llevaron a un orfanato, ya que no se pudo encontrar a sus verdaderos padres. Según SCP-040, alguien con el nombre de Sr. Green los estaba vigilando. Al parecer, alguien convenció a la niña de que no tenía padres ni otros parientes. Las niñeras cuidaban a los niños en el laboratorio la mayor parte del tiempo, alimentaron y jugaron con ellos. Si los pupilos se portaban bien, podían ver películas. Si actuaban mal, estaban confinados a sus habitaciones. A veces, las niñeras se colocaban cascos con sensores en la cabeza que los niños pasaban bastante tiempo usando. A juzgar por las historias de los sujetos, cada niño tenía un número de índice, al igual que los empleados de la fundación. Cuando me enteré del Sr. Green, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue sobre el Dr. Vice Goldbrook, ya que también realizaba experimentos con niños. Sin embargo, después de pensarlo, descarté esta noción. El caso es que las características psicológicas de Goldbrook y Green no coinciden. SCP-040 describe al Sr. Green como un buen hombre, tartamudeaba y siempre actuaba con amabilidad con los niños. En el caso de Goldbrook sucedió lo contrario. La niña Cyborg o SCP-191 hasta el día de hoy está aterrorizada de cualquier cosa que pueda provocar la ira del médico y el abuso resultante. Así que parece más probable que haya otro médico que también pueda producir anomalías. Para saberlo con seguridad, será necesario visitar el norte de Pensilvania. Pero hay otro problema grave. Los protocolos de la fundación dictan una vigilancia constante del lugar donde se descubrió SCP-040. La fundación teme que la institución en la que encontraron al objeto pueda volver a instalarse en el mismo lugar. Entonces, si tropiezo con el campo de visión de algún personal de la fundación, probablemente me capturarán y retendrán. Pero ¿cuándo tales peligros me han disuadido antes? La ubicación del puesto del laboratorio donde se descubrió SCP-040 es un antiguo almacén. Al principio hice volar varios drones por el sitio para investigar. Anticipé que los agentes los derribarían con armas de fuego. Los drones me daban una señal para indicar desde qué lado disparaban los agentes. Esto significaría que tendría que entrar en la dirección opuesta, pero resultó que los agentes rodearon completamente el territorio y sus balas volaron por todos lados. Al ver que mi investigación aerotransportada había fracasado, necesitaba dirigirme al laboratorio subterráneo. Antes de que existiera el laboratorio, la producción industrial se llevó a cabo en la zona. Se requirió de un sistema de alcantarillado especial para hacer frente a la gran cantidad de residuos industriales producidos. Me abrí paso a través de este sistema de alcantarillado, pero fue muy ingenuo de mi parte suponer que no habría ningún agente en el almacén. 3 agentes de la fundación se pararon justo al final de la alcantarilla, bloqueando mi entrada. Sin embargo, mi viaje a través de estas tuberías subterráneas de alcantarillado no resultó en vano. Es probable que los agentes solo registraran el almacén, pero no las tuberías que conducen a él. A 10 metros del propio almacén encontré un pequeño escondite con 7 batas de laboratorio blancas, un traje, 6 camisetas de mujer y pantalones. Sin embargo, estos fueron de poco interés. En uno de los bolsillos encontré un cheque a nombre de Charles Green. Es probable que el Sr. Green y las niñeras huyeran por el sistema de alcantarillado cuando los agentes de la fundación irrumpieron en el laboratorio. Había ropa de repuesto para ellos en su escondite en las tuberías, y se despojaron de sus batas de laboratorio y se volvieron a vestir y huyeron. En su prisa por escapar, el Sr. Green dejó un cheque en el bolsillo de su bata de laboratorio. Ahora, con la ayuda de este documento, no debería ser difícil localizarlo.
O al menos eso es lo que pensé cuando encontré el cheque, pero estaba equivocado. Solo en Pensilvania encontré unas 400 personas llamadas Charles Green, y en los 50 estados hay 10,000. Es más, ya debería estar fuera de los Estados Unidos. Pero aún así, lo más interesante es que el cheque fue escrito por William Easterroy. Solo conozco a una persona con ese nombre. Es un agente de la fundación responsable de registrar los objetos SCP recién descubiertos. ¿Podría la fundación realmente haber pagado al señor Green para que se escapara? ¿O Easterroy lo hizo por sus propias razones personales? ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién es el señor Green? ¿Es SCP-040 su creación o simplemente la contiene, ya que la fundación ahora la contiene? Escribe lo que piensas abajo en los comentarios y continuaré con mi próxima investigación.